Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy buenos días, muy feliz día. Yo soy Adi Luz, les doy la bienvenida. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a la programación a través de los canales oficiales que están en YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adi-luz. Muy buenos días, muy feliz día, vamos a comenzar. Hoy vamos a seguir hablando, haciendo la segunda parte de símbolos, signos y lo que son desencriptaciones, parte 2. Muy buenos días, muy feliz día. Vamos a entrar profundamente en el temazo del día de hoy. Como les conté, este programa se llama @conectados al ser y yo soy Adi Luz, así que los invito a poder disfrutar de la programación. Muy buenos días. Vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de los temas el día de hoy, que son los temas importantes que están relacionados con lo que veníamos hablando, que dejamos en la mitad de lo que es el programa anterior, y hoy vamos a hacer la segunda parte porque es algo interesante para que puedan empezar a ver y para que puedan empezar a entender y a comprender lo que son los sistemas superiores, símbolos, signos, frecuencias de desencriptación y también mundo espiritual. Saben ustedes que hablar de lo que es la frecuencia vibracional pareciera que es algo técnico o pareciera que es algo teórico, y en realidad convivimos durante todo el día con las bandas de frecuencia. Y de esta manera, sin ser conscientes de eso, vamos fluctuando en diferentes niveles de conciencia sin darnos cuenta que podemos hacer conexión con el mundo espiritual, con el mundo angélico, con el mundo de los espíritus, a través de lo que son las frecuencias de símbolos, signos y todo lo que está relacionado con desencriptación a través de lo que es la conexión de la conciencia. Hoy vamos a hablar de lo que son los símbolos, los signos y también las desencriptaciones que venimos desarrollando en estos últimos programas. También subimos una meditación para hacer contacto con el chakra 8, abrir la frecuencia del chakra 8 para hacer contacto con las frecuencias del mundo espiritual, ángeles, guías, maestros y también seres de luz y seres de la conciencia. Algo interesante para que tengan en cuenta es que despertar significa despertar. A todo nivel de conciencia significa empezar a despertar para entender que estamos, el hecho de poder entender que estamos en un concepto de frecuencia de juego de dioses es algo sumamente alto, elevado y de conciencia. Entender que estamos en el juego de la vida, digamos, en el concepto del mundo espiritual. Salirse de lo que ellos llaman el juego de la vida es poder ver que somos seres que venimos en lo que es en este plano dimensional para poder elevar la frecuencia vibracional. Hoy hablamos en Tarot de que iba a responder una pregunta que estaba relacionada con ¿a qué venimos al plano terrenal? ¿O a qué venimos en diferentes planetas cuando encarnamos? ¿A qué vamos a los planetas? ¿Por qué encarnamos en diferentes planetas? Por ejemplo, el planeta en el que estamos ahora, o en el planeta que vamos cuando hacemos meditación o cuando conectamos con frecuencias extraterrestres. Los que están encarnados, los que estamos encarnados viviendo en lo que es el plano, en este planeta, en el día de hoy, en este momento, en esta frecuencia, estamos encarnados en el planeta porque venimos a tomar sabiduría, conocimiento y conciencia para poder elevar la frecuencia vibracional y empezar a practicar nuestra vida como espíritus de conciencia. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué estamos en el planeta? Para evolucionar la conciencia. ¿Por qué estamos en el planeta? Para evolucionar el espíritu. ¿Por qué estamos en el planeta? Para entender que somos espíritus
y para entrenarnos a través de la sabiduría y la conciencia para poder entender que somos seres unos con la divinidad y que venimos al plano terrestre para poder comenzar a evolucionar. O sea, entender esto es algo que lleva o un día, o 1000 días, o una encarnación, o 10 encarnaciones. Depende de lo que es la entrega hacia el mundo espiritual, o sea, la entrega de nuestra conexión con el mundo espiritual para poder desarrollar ese proceso evolutivo de desarrollo de conciencia. O sea, venimos a entender que somos más de lo que podemos imaginar o de lo que nos dijeron. O sea, el hecho de poder entender que somos seres encarnados para poder trascender a una sabiduría superior y a una sabiduría de conciencia, permite que podamos desarrollar el espíritu, la mente, el alma y la conciencia y la ciencia cósmica. Por eso hablamos de ciencia, hablamos de espiritualidad, hablamos de espíritu, de alma y hablamos de tecnología extraterrestre. De esta manera podemos empezar a conectar con una frecuencia superior para poder entender cuál es la misión, o sea, cuál es nuestro propósito de vida encarnados en este planeta. O sea, cuando nos vamos del plano decimos, para esto vine. O sea, y perdimos un montón de tiempo porque no sabíamos a qué habíamos venido al plano. O sea, habrán escuchado hablar ustedes de la tecnología electromagnética, del positrón, de lo que son las frecuencias superiores, de lo que son los positrones, lo que son los neutrones, los neutrinos, la tecnología cuántica. Eso es parte de lo que es la tecnología que se frecuencia en lo que es el universo. Aparte de eso, tenemos un espíritu y un alma que está conectado a esa frecuencia de tecnología. Y aparte de eso, estamos conectados a esa frecuencia del espíritu superior para poder evolucionar. No solamente eso, sino también entender para aquellos que están en el proceso del camino del despertar, que puedan entender la conciencia como un proceso magnificado y como un concepto de conexión con los ángeles, con los guías, con las frecuencias evolutivas, con las frecuencias de conciencia, o sea, la luz, los seres de luz y los seres de conciencia vienen a proporcionar luz, conciencia y propósito de vida para que recuerden la tecnología del universo. Entonces, vamos a entrar en el temazo del día de hoy. El temazo del día de hoy está orientado a entender símbolos, signos, lenguaje y todo lo que está relacionado con mudras, tonos vibracionales, frecuencias colorimétricas, formas, geometría sagrada, que están dadas como lenguaje para entender al mundo espiritual. Hablamos de lo que son las fluctuaciones en diferentes niveles de conciencia y eso nos lleva a poder entender cuán importante es la vida a través de lo que es la conexión espiritual para poder despertar. Hablamos de lo que son las aperturas de los chakras 8 y 9, porque eso permite que el alma empiece a despertar de forma consciente. Y eso trae como consecuencia un despertar muy profundo que lleva a empezar a indagar en lo que es el conocimiento y la sabiduría de excelencia, o sea, a nivel cósmico, a nivel ultraconsciente, y poder bajar o poder hacer conexión con frecuencias ultraconscientes para poder comenzar a evolucionar. Hablamos de lo que está relacionado con poderes, habilidades y todo lo que está dado también por lo que son símbolos y desencriptación y lo que son frecuencias de lenguaje a través de lo que es el cosmos. ¿Saben ustedes que todo el mundo que nos rodea y todo lo que nos rodea es un concepto simbólico? En el momento que los ángeles me dijeron que el mundo y lo que es la frecuencia materia era un concepto simbólico, yo dije sí, es un concepto simbólico, pero mi conciencia
lo estuvo procesando muchísimo tiempo hasta que empezamos a hacer conexión con seres extraterrestres, donde la tecnología y lo que es la ultraconciencia permitió que pudiésemos entender cuán importante era el concepto simbólico, la descripción, la desencriptación para entender lo que es el lenguaje cósmico del universo. Cuando los seres empiezan a despertar, el ego hace cualquier cosa para que los seres que más sabiduría tienen, o para que los seres que son o canalizadores, o maestros, o frecuencias angélicas, mermen en lo que es su concepto de conexión. Y entonces el mundo espiritual, acercándose a las frecuencias del despertar, siguen enviando frecuencias de luz para que esos seres entiendan que aquellos conceptos superiores realmente son así. Entonces, vamos a hablar de lo que es el concepto simbólico, lo que es el concepto evolutivo, lo que son las frecuencias del lenguaje, para entender la importancia de la observación. Hablamos los diferentes niveles de conciencia que nos llevan a una frecuencia de subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar o estar en el medio. ¿Y eso qué significa? El hecho de estar, conectado a la frecuencia de los ángeles, permite hacer un análisis a través de la conciencia magnificada y expansiva de lo que empezamos a relacionar a través del mundo espiritual. Si ustedes no se conectan uno a uno con los ángeles a través del concepto verbal o a través del lenguaje, está relacionado con este proceso. Aparte de esto, hay algo importante. Hay creencias con respecto a lo que es el mundo espiritual, así también como hay creencias en lo que son los planos bajos, medios y altos. Nos dijeron muchas cosas en la antigüedad, o nos dijeron muchas cosas desde los conceptos genéticos, culturales y sociales. Pero aparte de eso, hay creencias también con respecto a lo que es el mundo espiritual. El hecho de verbalizar, el hecho de poder conectarse a través del lenguaje, permite desarrollar un concepto de poder. La palabra, la invocación, el poder hablar con el mundo espiritual. También nos dijeron hacer silencio. El hecho del silencio para escuchar a Dios y el hecho del lenguaje para poder comunicarnos con el mundo espiritual. Y ustedes dicen, a través de la telepatía aparte. El concepto de verbalizar, el concepto de apertura de todo lo que es el proceso cósmico del cuerpo, la mente y el alma, permite el desarrollo de todo lo que es nuestra maquinaria mental, espiritual, cerebral y corporal. Cuando hay una disociación, cuando hay una separación entre lo que es el cuerpo, lo que es la mente, el alma y el espíritu, no llegamos a leer en una frecuencia óptima lo que es el ensamble a través de todos los cuerpos y a través de lo que son las frecuencias de los chakras superiores. Chakra 7, 8 y chakra 6, Ajna, permite el desarrollo amplificado de lo que es la conexión con seres extraterrestres. Aparte de eso, tener en cuenta al ángel guía como un guía del universo que está puesto para la evolución. Y ustedes dicen, ¿todos los seres tienen guías? ¿Todos los seres tienen ángeles? Cuando ustedes hacen contacto con el mundo espiritual y hacen contacto con ángeles, con guías, con maestros y con seres de luz, van cambiando los guías a guías superiores. Van cambiando los ángeles a ángeles superiores, a jerarquías superiores. Porque eso va desarrollando a que vamos ascendiendo en la conciencia. Aparte de eso, el hecho de hacer contacto con el mundo espiritual permite que podamos estar despiertos a la hora de observar, de leer, de entender y también de poder empezar a discernir. Discernir significa poder empezar a leer lo que son los conceptos espirituales, bajos, medios, altos, ultra altos o bajos. ¿Saben ustedes que la mente es una herramienta de ultraconciencia?
Y saben también que el concepto de la lectura, de poder entender la mente, lleva a que podamos ser, ¿qué? Libres. O sea, es algo, no es algo menor, es algo sumamente, es como una especie de descubrimiento, que el hecho de que poder ser libres representa poder entender la mente desde un concepto amplificado. O sea, entender la mente desde un concepto alto, en conexión con el mundo espiritual, nos hace libres. Y la libertad depende de un concepto amplificado de poder entender la conciencia. No desesperarse cuando el ego muestra conceptos astrales, o no desesperarse cuando el ego viene en busca de conceptos de lo que es el sueño colectivo de las masas. Hablamos un poquitito de la forma técnica de despertar o dormirse. Es un concepto técnico, no es un concepto simbólico, es un concepto técnico, es un concepto de tecnología. ¿Saben ustedes que en diferentes ciclos de la vida el ego ha generado que las masas en comunidad hayan dormido un tiempo, se hayan aletargado y hayan despertado, se hayan aletargado y hayan despertado, se hayan dormido y se hayan despertado? ¿Y por qué es tan importante entender esto? Para comprender que todo lo que se vive en el plano terrestre cumple la función de observación para que podamos tener un parámetro de tecnología y hacer alquimia, o sea, tener una sala alquímica de un proceso evolutivo. O sea, que el concepto de ciencia, espiritualidad, tecnología y obviamente conexión con extraterrestres forme parte de un proceso de empezar a caminar sobre lo que es el desarrollo de la comunicación y la conciencia. Vamos a hablar un poquitito por qué es importante el hecho de los símbolos y el hecho de entender las frecuencias tonales. Los símbolos, los tonos vibracionales, lo que vemos, lo que sucede, lo que pasa, los símbolos que están relacionados con mudras, los símbolos que están relacionados con tecnología, los símbolos que están relacionados con frecuencias, los colores, los elementos, las formas, lo que vestimos, lo que llevamos, la ropa, está dado por un concepto bajo, medio, alto y ultra alto. Y también de eso depende que nuestro concepto de despertar de conciencia sea rápido o lento. ¿Saben ustedes que el despertar masivo de la conciencia trae que obviamente haya que empezar a mover todo lo que es el proceso de creencias que ha habido en el pasado? Y eso también lleva a que es algo sumamente importante a la hora de poder despertar. En esta parte 2, que vamos a desarrollar el concepto de símbolos, signos y desencriptación, permitimos poder analizar desde un concepto de por fuera de lo que es el plano terrenal, para poder entender la importancia de comprender todo lo que es la tecnología del universo. Cuando empezamos a hablar de conceptos de por fuera de lo que aprendimos, la mente empieza como que a no entender. Es el proceso anterior a comprender. O sea, la mente puede decir, yo esto no lo entiendo bien, hasta que lo empiezo a entender. Porque cuando el ego asimila un concepto solamente de una frecuencia, no genera lo que es un concepto de apertura. Y abrir la mente lleva a poder observar y también poder desarrollar una lectura a través de lo que son nuevos paradigmas de conciencia y también nuevos conceptos de sabiduría que no se saben en el planeta. O sea, temazos que desarrollen un concepto de apertura, o sea, de apertura, de despertar de conciencia, que nos lleve a entender cuán importante es la sabiduría para empezar a evolucionar. La sabiduría hace a la libertad del alma y hace a la libertad del espíritu. La sabiduría y el conocimiento permiten que el espíritu despierte. Cuando el espíritu está en otro nivel de conciencia, se encuentra en procesos de gestarse a sí mismo.
Y después, cuando empezamos a ser conscientes y a movilizar esa sabiduría, el espíritu despierta y empieza a desarrollarse a través de ese estímulo. O sea, empieza a crecer, empieza a desarrollarse, o sea, crece. Y eso de crecer en el espíritu y crecer en el alma permite que los seres encarnados despierten. Para esto, entender los símbolos, signos y desarrollo espiritual que genera el despertar. O sea, si hay un proceso evolutivo de símbolos, signos y procesos de conciencia que permiten la evolución en la mente, el cuerpo y el alma, o sea, permiten que podamos despertar la conciencia, también hay símbolos, signos y procesos bajos que hacen que el ser humano se duerma. O sea, un concepto magnificado de lo que es un proceso de sueño colectivo puede estar dado por algo determinado que puede ser información egoica o procesos de caos a nivel planetario o a nivel de país o a nivel de condominio o como ustedes lo llamen. O sea, las situaciones que se dan en diferentes lugares generan un proceso de estímulo egoico o un estímulo consciente. Y para eso, los estímulos superiores a través de la conciencia permiten hacer toda una musculación en el concepto de la mente. O sea, si yo ejercito el cuerpo, hago ejercicio con el cuerpo, pero no solamente, no hay cambio. Si yo utilizo la mente como un proceso de conexión con el mundo espiritual, el cambio es a todo nivel, corporal, físico, mental, espiritual, celular, cerebral, álmico y espiritual. ¿Por qué? Porque la mente es un concepto de ultra tecnología. Por eso pocos seres hablan de lo que es la amalgama entre lo que es la ciencia y la espiritualidad. Y aparte de esa conexión, o sea, esa unión entre lo que es la ciencia, lo que es la espiritualidad y lo que es el concepto de lo que es diagnósticos de conciencia, lo que son los conceptos de sabiduría, lo que es la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual, aparte de lo que son los poderes, las habilidades y lo que es todo el desarrollo cognitivo para empezar a despertar. O sea, hablamos de los símbolos y los signos y las desencriptaciones. Eso lleva a que podamos desarrollar la conciencia y elevar la frecuencia o bajar la frecuencia. Y el bajar la frecuencia también significa que el alma se duerma. O sea, el alma se duerme cuando hay conceptos de falta de estimulación. Y la estimulación en los conceptos espirituales y álmicos están dados por todo lo que percibimos. Si yo me conecto con mi alma y con mi espíritu, estoy haciendo una amalgama con mi ser. Entonces, estimulo a nivel superior. Pero para los seres que recién están empezando, todo lo que es el mundo que los rodea puede generar un lenguaje de simbolismo. De hecho, es así. O sea, los colores, las formas, la geometría, los conceptos de conexión, cielo, tierra, colores, símbolos, procesos evolutivos, conexión a través de la conciencia, estimulación y todo lo que está dado por lo que son las frecuencias vibracionales. Por eso, lo último que estuvimos hablando estos meses está dado por lo que son las frecuencias bajas, medias o altas. El ego ha generado durante muchísimos años que los sistemas se mantengan en frecuencias vibracionales bajas. Y últimamente, a través de lo que es la conciencia con seres extraterrestres, ellos dicen que es fundamental mantener y sostener lo que son las frecuencias vibracionales altas. O sea, mantener la elevación de conciencia a procesos ultraconscientes. O sea, elevar la frecuencia vibracional y mantener la frecuencia vibracional alta
para poder desarrollar lo que es un proceso evolutivo alto. Entonces, símbolos, signos y también todo lo que es la frecuencia de canalización, comunicación, canalización, conexión con el mundo espiritual. Colores, vibraciones, formas, geometría. También frecuencias vibracionales que estén relacionadas con el concepto evolutivo. Lo que está relacionado con nuestra conexión con nuestro ángel guía o el ser que nos acompaña, nuestro ser guía. Aparte de esto, hacer contacto con el mundo espiritual. Hacer contacto con el mundo espiritual significa ir en búsqueda de eso. O sea, ir a buscar al mundo espiritual para hacer contacto con esa frecuencia. Y saben ustedes que fluctuar entre lo que son las vibraciones bajas, medias o altas, significa entender que tenemos que cambiar a todo nivel. Porque esas vibraciones que están fluctuando durante todo el tiempo también condicionan lo que pensamos, condicionan lo que hacemos o condicionan nuestra vibración. O sea, para aquellos seres que ya empezaron a observar, a leer, a entender, a comprender el simbolismo de la vida, empiezan a tomar información y empiezan a investigar, a saber qué es esto, qué significa lo otro. Y eso está dado por un componente determinado de poder tener un lenguaje más allá de lo que es el plano terrenal. En el plano terrestre solamente vemos lo sólido, pero no hacemos contacto con el lenguaje del mundo espiritual y con el simbolismo, el análisis del simbolismo. Los colores, las frecuencias que nos llevan a planos altos, a planos medios o a planos bajos. Todo lo que está relacionado con la tecnología que viene del mundo espiritual, o sea, todo lo que está relacionado con mudras, con gestos, con simbolismo, lo que está relacionado con imágenes, con geometría sagrada, con recuerdos de sabiduría, con registros, lo que está relacionado con el cosmos, con las frecuencias universales, lo que está relacionado con seres de otros planos dimensionales, seres extraterrestres, y que nos llevan a poder comprender cuán importante es la lectura, o sea, poder leer el simbolismo que viene del mundo espiritual, porque es sumamente amplio. Hay seres que están en el plano terrenal y vuelven a encarnar muchas encarnaciones para poder entender lo que es la sabiduría. O sea, entender significa que nos lleve un tiempo el desarrollo del entendimiento. Cuando queremos entender, vamos a buscar aquello que queremos empezar a abrir en frecuencia de simbología, en frecuencia superior. ¿Entendemos el concepto vibracional para empezar a despertar? Todo lo que son los tonos vibracionales, sonidos, meditaciones, conexión con los ángeles, frecuencias colorimétricas, elementos, geometría, lenguaje que tiene que ver con conceptos espirituales, la disposición en querer empezar a cambiar, empezar a observar qué significa esto, qué significa lo otro, qué es aquello, o sea, todo lo que empezamos a ver, que es un concepto simbólico. Aparte de eso, hay algo interesante. Nosotros traemos encriptado, o sea, traemos guardado dentro de nuestra tecnología ultraconsciente una tecnología sublime que se empieza a desarrollar después de un tiempo de que empezamos a hacer contacto con el mundo espiritual. Pueden ser 10 años, 20 años, 30 años o un par de años, si somos disciplinados, si somos conscientes y si empezamos a desarrollar la sabiduría, o sea, entre 5, 10
20 o 30 años. Después de llevar un proceso de disciplina, lo que empieza a suceder es que el mundo espiritual empieza a conectarse con nosotros porque la sabiduría y la tecnología que tienen es de una conciencia, de una ultraconciencia tan pero tan elevada que hay que tener una disciplina muy pero muy establecida, o sea, tiene que estar instalada la disciplina y la sabiduría para entender el lenguaje de esos seres extraterrestres. O sea, la tecnología que manejan y la tecnología que traen en lo que son los planos terrenales es sumamente ultraconsciente. Y entender esa tecnología y entender esa sabiduría hace que empecemos a comprender que aquello que era ficción no era tan ficción y que aquello que era un concepto de tecnología era un concepto de tecnología y que estaba dado para que podamos hacer contacto con seres de ultraconciencia, o sea, poder hacer una amalgama de esos conceptos para empezar a evolucionar, o sea, la conciencia y la frecuencia superior permite que podamos desarrollar la tecnología que viene del mundo espiritual para poder entender lo que son las frecuencias cósmicas. ¿Y eso qué significa? Que entender los símbolos, entender el lenguaje, entender lo que son las geometrías, los elementos, las frecuencias de elementos, los elementos que componen la Tierra, los elementos que componen el cielo, los elementos que componen los planetas. O sea, después de una disciplina muy pero muy profunda, los ángeles o seres de otros planos dimensionales hacen contacto con nosotros porque empiezan a entender que nosotros podemos empezar a evolucionar y entendemos el lenguaje que tienen ellos. O sea, acá el tema es que ellos casi no se comunican con nosotros por el hecho de que la tecnología que manejan y el concepto ultra pero ultra consciente que manejan tiene que estar dado a la altura de esa sabiduría. Por eso el lenguaje para hacer contacto con el mundo espiritual tiene que estar dado por entender y comprender la disciplina y el desarrollo de la conciencia, o sea, poder comprender la disciplina y poder entender el concepto de disciplina para empezar a evolucionar. O sea, entender la tecnología de los ángeles es un concepto de ciencia. O sea, entender significa que hablamos el mismo lenguaje. Para esto tengo que entender y desarrollar la misma lectura y el mismo lenguaje. Tengo que saber conectar con ellos. Para esto, ser terrestre o terrenal no sirve. O sea, hacer contacto con el mundo espiritual depende de entender cuán espíritu soy y si entiendo al mundo espiritual. O sea, para esto el universo es simbólico para que podamos entender al mundo espiritual cuando nos habla a través de una frecuencia de tecnología. Para esto no tengo que tener creencias. Para esto no tengo que tener conceptos terrenales. O sea, el plano terrestre al cual nosotros venimos es solamente para empezar a evolucionar. O sea, es una milésima parte de todo el desarrollo cósmico para empezar a evolucionar. Y entender esto es fundamental a la hora de comprender. O sea, los símbolos, los signos, el lenguaje, las desencriptaciones, a través de lo que vamos desarrollando, tiene que ver con poder entender cuán importante es la sabiduría que viene del mundo espiritual. O sea, entender este concepto a través de un concepto superior para poder empezar a evolucionar. O sea, el cuerpo, la mente, el alma
Durante muchísimos años el ego ha desarrollado un concepto distorsionado de lo que es la parte corporal, o sea, el físico, o sea, la parte materia. Y lo fuimos desarrollando en un concepto de conciencia a través de empezar a conectarnos con el mundo espiritual. Después de eso, empezar a conectar con el alma y con la mente. Eso llevó un proceso de conocimiento y sabiduría y de disciplina. Hoy en día entendemos que abrir la mente depende de la disciplina y el desarrollo de métodos que podamos comprender y entender para evolucionar. Y el hecho de hacer conciencia es empezar a comprender que un nuevo nivel de conciencia está dado por sabiduría que todavía no se conoce en el planeta, o sea que no está desarrollada en lo que es el plano terrenal. O sea, es una sabiduría que viene del mundo cósmico que debe ser desarrollada y comprendida, o sea, entendida por el cerebro, para poder comprender todo lo que está dado por el cosmos. O sea, las dimensiones son parte de nuestra existencia. O sea, las dimensiones están conectadas también con nuestra frecuencia de lo que es la parte mental y lo que es la parte álmica y espiritual. Cuando hacemos conciencia y somos conscientes de que las dimensiones sí existen, podemos entender que podemos hacer contacto con el mundo espiritual y a través de ese contacto empezar a bajar frecuencia de sabiduría para empezar a evolucionar. ¿Qué es lo que hace despertar a la mente? Entender que existen las dimensiones. ¿Qué es lo que hace despertar a la mente? Al cerebro. Entender la conciencia desde un mundo superior. O sea, entender la frecuencia crística espiritual, de espíritus, espírita, como le decía antes en la antigüedad. Hoy, ahora, estamos en el 2023. Y todavía hay muchos seres que están con frecuencias de sueño, o sea, en el sueño colectivo. Por eso es muy importante poder empezar a comprender desde un nivel de frecuencia superior para poder empezar a evolucionar. O sea, la conciencia debe estar amplificada, la conciencia debe estar desarrollada, la conciencia debe estar abierta para poder hacer contacto con el mundo espiritual. Y a través de ese despertar de conciencia, poder abrir todo lo que son los chakras que comunican con el cosmos. O sea, abrir lo que son los chakras que comunican con el cosmos. O sea, abrir la conciencia a un nuevo nivel de frecuencia. Para esto, tengo que empezar a entender que tengo que despertar. O sea, la frecuencia del mundo espiritual permite que podamos abrir a un nuevo nivel de conciencia y desarrollarlo. O sea, despertar es algo fundamental. O sea, elevar la conciencia. Elevar la conciencia. ¿De qué depende despertar la conciencia? Depende de cuán conectados estemos con el mundo de los ángeles, el mundo de los guías, y cuán importante es abrir la mente al desarrollo superior, o sea, salir de las creencias. Salir de las creencias. Salir de las creencias es hacer contacto con una nueva sabiduría, sí. Es desarrollar una nueva sabiduría, sí. ¿Es abrir la mente a un concepto de apertura universal? Sí. Para eso no tengo que tener creencias, ni terrenales, ni mundanas, ni políticas, ni sociales. ¿Por qué? Porque eso coarta lo que es la libertad a nivel mental. Y desarrollar a una nueva frecuencia permite que podamos ser conscientes
a la hora de poder comenzar a evolucionar. El despertar de la conciencia, despertar la conciencia, me lleva a hacer conexión con frecuencias superiores. Hoy hablamos de símbolos, signos, lenguaje, gestos, mudras, tonos, frecuencias tonales, que me lleven a hacer conexión con el mundo espiritual, y eso me eleva la frecuencia. ¿Saben ustedes? Recuerden esto, los símbolos, los signos, los elementos son importantes a la hora de hacer un desarrollo superior. Los seres dicen, la magia viene del mundo espiritual, viene de Dios. Pero durante mucho tiempo fue distorsionado eso. ¿Por qué? Porque había magos negros, hoy también. O sea, depende de nosotros el proceso de desarrollo espiritual. La magia angelical viene de los dioses, de los ángeles, de los guías, de los maestros y de los seres extraterrestres. Pero tengo que tener protocolos para utilizarlo. Por eso, durante muchísimo tiempo, desde la antigüedad hasta el día de hoy, se ha tomado la magia como un concepto de ¿será de Dios o será de otro concepto? O sea, la magia es un hecho de bendición. ¿Y por qué no está visto así? Porque había magos negros. Hoy en día también hay magos negros. Pero eso no significa que no podamos conectarnos con el mundo espiritual, o creer en la magia del universo, o creer en la magia angelical, o entender al mundo espiritual desde conceptos superiores. O sea, entender y comprender la magia como un concepto de bendición es una nueva forma de pensar y es una nueva forma de accionar. O sea, hoy en día entender esto es algo sumamente interesante para poder entender el concepto espiritual. Y eso me lleva a salir de la creencia terrenal de que algo llevaba un concepto de tabú o que era algo que no estaba bien visto. Hoy en día, a través del concepto de tecnología, de ciencia y espiritualidad, puedo hacer conciencia con seres extraterrestres y dejar lo que son los procesos terrenales. O sea, es muy importante entender esto a la hora de poder hacer conciencia. O sea, han pasado muchísimas cosas desde malversación a través de la energía, de conceptos de diferentes situaciones. Hoy en día, poder hacer consciente al mundo espiritual permite que podamos entender que las bendiciones están dadas por conceptos que antes eran creencias. Hoy en día, a través del métodos de comprobación, entendemos que lo que era creencia, a través de lo que era el mundo espiritual, que era algo que no tenía explicación, que las maestras, angiólogas o chamanas decían, o canalizadoras, decían que no tenían explicación para todo lo que sucedía. Hoy hay una explicación espiritual desde los métodos de comprobación que aún son más tecnológicos. O sea que aún hay más tecnología, o sea que había muchísima tecnología de aquello que era algo que no se entendía bien. Y haber tenido una frecuencia de lectura iba a permitir la disciplina entre lo que es el concepto de lectura. Desarrollar conceptos simbólicos que me permitan salir de los procesos de estructura de creencias. La metafísica, la meditación, la desestructuración y la evolución de la conciencia. O sea, ser espíritu encarnado significa que yo entiendo a los espíritus. Y el cuerpo no debe ser un condicionamiento para mi ser. O sea, entender esto es importantísimo para entender cuán importante es ser uno con Dios a la hora de ser Dios. Y poder comprender que el mundo espiritual es uno con nuestra divinidad porque yo desarrollo ese concepto. O sea, lo traigo de herencia, lo voy a desarrollar.
O sea, es osadía o es la herencia de Dios que baja en los seres que desarrollan el concepto porque creen en Dios. Creer en Dios es saber que yo soy uno con la divinidad, por eso la represento. O sea, yo soy uno con la divinidad cuando entiendo que Dios es parte de mi ser, y cuando yo no entiendo por qué no soy Dios, o cuando yo no entiendo por qué no me comporto como diosa, es porque en alguna parte de mi ser tengo que tomar más sabiduría. Es importantísimo entender esto a la hora de poder entender y poder empezar a evolucionar. Saben ustedes que durante muchísimo tiempo, hoy en día, se siguen malversando los códigos espirituales por intereses personalistas, sociales, políticos y culturales. O sea, se sigue retrasando lo que es el despertar de la conciencia. Hoy en día empezamos a hacer un despertar masivo de la conciencia para poder empezar a evolucionar. O sea que el concepto terrenal de mamá, de papá, de tío, de primo, de abuelo, o sea, todo lo que es el concepto desde la antigüedad hasta el día de hoy, no sea un concepto que limite nuestro proceso de tecnología superior. Porque de eso depende que seamos libres, la libertad, ser libre. Tener la libertad de ser quien yo soy, o sea, pensar y conectar a través de mi alma y de mi espíritu, a través de un concepto superior, el lenguaje, la mente, la visión, la clariaudiencia, la visión, la conexión. O sea, algo importantísimo es los símbolos, signos, elementos, colores, símbolos y sonidos tonales que me llevan a recordar una encarnación, una comunicación con mis guías y con mis ángeles, una conexión con algún ser extraterrestre que yo una vez escuché y hablé cuando era chiquita. Entonces, esas frecuencias y esas situaciones que generaron un despertar de conciencia hoy en día pueden traer la amalgama de la divinidad. O sea, entender esto es fundamental a la hora de comprender. Es algo así nomás y es algo power, es algo superpoderoso. Porque de eso depende el despertar masivo de conciencia, o sea, depende de que un montón de creencias estructurales que tienen que ver con los planos bajos se derrumben. Y que tengamos que empezar a evolucionar a una frecuencia superior. Por eso es importantísimo entender esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. O sea, hoy hablamos, miren, les voy a contar algo que es algo importante. Hoy hablábamos de algo interesante que estaba relacionado con lo que son los chakras superiores. Lo que es la parte del lenguaje, lo que es la parte de la visión, lo que es la parte de la audición, lo que es la parte del chakra 6, 7, 8, 9, 10, 11, chakra 8, chakra 9, chakra 10, chakra 11, chakra 12, chakra 20, chakra 30, chakra 50. Y ustedes dicen, Adi, pero eso, chakra 50, vamos a tener que venir 20 encarnaciones para entender. Entonces los maestros dicen lo siguiente. Las frecuencias tonales, o sea, las frecuencias tonales de los chakras superiores tienen un significado. O sea, las frecuencias tonales de los chakras tienen un significado. O sea, las frecuencias tonales hacia arriba, chakra 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tienen una colorimetría y tienen una frecuencia tonal, aparte de la luz. O sea, hablamos en estos días de lo que es la activación del chakra 8.
y la activación de los otros chakras, o sea, los diferentes chakras, que nos llevan a hacer contacto con el mundo espiritual. Por eso los tonos vibracionales y la colorimetría, aparte de los conceptos de luz, que está inmerso en todo lo que son los colores y los destellos, también tienen que ver con un tono vibracional. O sea, no es que porque sí. Y eso nos lleva a una conexión determinada. Hablamos también de los metales preciosos, el oro, los diamantes, la frecuencia diamantina y un montón de cosas más. Por eso es muy importante entender esto a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual, ángeles, guías, maestros y seres de luz. Por eso la libertad está dada por entender que es tomar los métodos y ser uno con la divinidad, o sea, ser libres a la hora de poder desarrollarme y poder empoderar para poder comenzar a evolucionar. O sea, el ego no se queda quieto por esto, o capaz que sí. O sea, el ego no merma su concepto de bajada, o sea, no es que baja solamente para quedarse meditando, porque obviamente es un concepto que se cierran lo que son los planos astrales y desde ahí para arriba se viven en lo que son frecuencias vibracionales superiores. Y los maestros dicen, y algunos seres preguntan, ¿pero se puede vivir así? Sí. Pero aparte de eso, no solamente vivir en esas frecuencias vibracionales, sino también mantener esas frecuencias vibracionales y dejar lo que son los conceptos terrenales, o sea, dejar las creencias que tienen que ver con las partes terrenales, o sea, dejar las creencias terrenales, o sea, empezar a comprender que estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Y cuando me siento un poco terrenal, tiene que ver también con un concepto de que, obviamente, los planos más bajos toman lo que son las frecuencias, digamos, más sutiles también, porque se alimentan de esa frecuencia. O sea, toman de nuestra energía. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. O sea, evitar que los planos bajos consuman energía superior teniendo los mismos accionares. Un ejemplo. O sea, los seres que tienen adicciones como el alcohol o lo que son adicciones que tengan que ver con el comportamiento bajo o los accionares bajos, no toman luz. Pero si toman luz, tienen que cambiar el accionar, tienen que cambiar el comportamiento. Porque si no, el ego crece y la luz no se manifiesta. O sea, el espíritu se hace consciente cuando el accionar es la comunicación con el espíritu. O sea, yo conecto con el espíritu cuando soy espíritu. O sea, cuando hago lo mismo que un espíritu. Cuando soy espíritu. Cuando me conecto en el mismo lenguaje. O sea, hacer contacto con el mundo espiritual tiene que ver con que yo entiendo qué es ser espíritu. O yo entiendo qué es la divinidad. O yo entiendo qué es el cosmos. Y también entender lo que son las frecuencias bajas, medias y altas, porque cada una de las frecuencias fluctúa a través de lo que son los conceptos de intereses. En los planos bajos, de intereses personalistas o intereses terrenales. Por eso hablamos de elevar la frecuencia para poder empezar a vivir de una manera más consciente. La frecuencia del amor es una sola vibración. Es solamente una partecita, una parte nada más. Y después falta todo, o sea, faltan un montón de cosas. No alcanza con eso. Aparte de la vibración del amor, hay que ir a buscar la sabiduría de excelencia en conceptos de disciplina. No de ser humano y de estar entrenado para ser humano. O sea, el concepto de bondad tiene que ver con un concepto de que yo entiendo de que estamos en un proceso evolutivo, o sea que estamos evolucionando la conciencia. Pero el hecho de que yo tengo que ser uno con la divinidad
No puedo pedirle a Cristo, a Diosito, que siempre me salve las papas. Tengo que empezar a comportarme como un ser diferente a lo que es el mundo terrenal. Durante muchísimos años se fueron masificando lo que son los ídolos que tienen que ver con conceptos también espirituales. O sea, los seres en los cuales nosotros depositamos nuestra confianza. Dios, Krishna, Yoshua, Alá, Buda. Si yo quiero hacer contacto con la frecuencia crística, Yoshua, Krishna, Alá, seres extraterrestres, tengo que entender esa frecuencia y entender simbólicamente cómo conectarme con esa frecuencia. Si yo hablo con frecuencias superiores o soy uno con la divinidad, en los momentos donde los maestros vienen a hacer contacto con nosotros, es porque nosotros estamos vibrando en esa frecuencia o en esa forma de pensar o en esa forma de ser o en esa forma de accionar. Aparte de eso, los símbolos, los signos, los lenguajes, lo que son los gestos, lo que es el cuerpo, la forma del cuerpo, los elementos, los colores y un montón de cosas más, todo el concepto simbólico del mundo en el que vivimos, está dado para entender que por algo son desarrollados en un concepto analítico. O sea, hay que saber entender y saber diferenciar entre lo que es el plano terrenal, o sea, la 3D, como le llaman ahora, y el concepto de por fuera de la Tierra. Porque eso tiene que ver también con una frecuencia vibracional y mental. Despertar la conciencia y utilizar los conceptos de magia, de conexión, de comunicación, de diálogo con el mundo espiritual para poder desarrollar mi conciencia. O sea, ser uno con la divinidad. Y en los momentos que no me sale o que no entiendo, poder ir a buscar esa frecuencia para entender por qué. Eso significa también que tengo que empezar a entender frecuencias vibracionales superiores para empezar a evolucionar. Y poder empezar a conectarme con frecuencias superiores para empezar a evolucionar. Ángeles, guías, maestros, seres de luz, seres de conciencia, maestros superiores. Y también en los momentos donde yo no entiendo qué es lo que está pasando, pueda hablar con mis guías, con mis ángeles, para que me expliquen aquello que no tiene un entendimiento fácil. O sea, porque nos empiezan a pasar un montón de cosas, justamente porque nosotros buscamos la sabiduría. O empiezan a pasar muchas cosas, o empezamos a ver que suceden cosas, justamente porque nosotros buscamos la sabiduría. O buscamos entender. Para esto tengo que comprender cuán importante es el mundo espiritual. La alimentación consciente, la estimulación lumínica, la conexión con ángeles, el lenguaje espiritual, los símbolos, signos, frecuencias superiores. Todo lo que está dado por un concepto superior a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Empezar a indagar desde esos conceptos para empezar a evolucionar. Y ser consciente de ese proceso para poder empezar a evolucionar la conciencia. Esto es símbolos, signos, desencriptación y lenguaje que empezamos a desarrollar. Yo soy Adi Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Esto es la segunda parte, parte 2, de lo que es el lenguaje a través de lo que son los símbolos, los signos y todo lo que es la frecuencia del lenguaje superior. Estamos en la Tierra, pero no somos de la Tierra. Estamos cumpliendo una frecuencia de sabiduría, de conocimiento para empezar a evolucionar. Ojalá que se haga cada vez más fácil para que muchos seres puedan despertar en el camino de la conciencia. Yo soy Adi Luz y esto es Conectados al Ser. Símbolos, signos y frecuencias superiores, parte 2.
Obviamente que nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y disfrutar. Feliz día.